¿Ustedes qué piensan en casa? ¿Podremos ver esas calles verdes en nuestras ciudades de la Comunidad Valenciana, igual que quiere hacer Hamburgo dentro de 20 años? Bueno, pues se queda ahí un poco la cuestión. Don Fernando está por ello. Sin embargo, don Ángel Rivilla, no. Don Fernando, tenemos que entrar en el mundo de la bicicleta. En el mundo de la bicicleta. Vamos a ver, esa guerra que hay en estos momentos en Inglaterra se produce también aquí en España, en cualquiera de nuestras ciudades. Guerra que hay o enfrentamiento entre los automovilistas, camioneros, conductores de autobús y la bicicleta. ¿Esa guerra existe? Me has comentado al principio que no. Yo creo que si existe es en la misma medida que entre otros conductores de otros vehículos. Sí. Yo creo que igual de enfrentamiento hay entre un ciclista y un taxista o un conductor de furgoneta que entre un ciclista y un conductor de autobuses de la MT, otro conductor o incluso un peatón. Yo creo que al final estamos hablando de compartir espacios, la vía pública en este caso, sí, que no es fácil, no es nada fácil y la ciudad tampoco a veces no invita a que eso sea fácil. Con eso quiero decir que yo creo que está bastante repartido. Lo que pasa es que a veces la bicicleta pues, se lleva un poco esa fama porque es el vehículo que ha vuelto del pasado, sí, y vuelve a nuestra vida y todavía está ubicándose en las ciudades. Se venden más bicicletas que coches ya, Fernando. Que coches nuevos, claro. Más de 700.000, o sea que estamos hablando de algo muy importante. Belén, tú has podido comprobar esa guerra en Inglaterra, creo, ¿no? Has podido vivir sí, bueno, allí, ¿no? Yo he podido vivir, bueno, como ciclista que soy, sí, y además que me gusta promocionarlo, lo que intento es cuando me voy a una ciudad nueva, intento, aunque sean solo una semana, utilizar un día la bicicleta para ver cómo se vive la bici en esa ciudad. Entonces, en Londres la viví como desde el desconocimiento de los desplazamientos, tú tienes que circular por donde circulan los coches, entonces, o por las grandes vías, porque es lo más rápido para ir de un lugar a otro. Entonces, en esos espacios hay mucha velocidad y esa misma velocidad se le transmite al ciclista. En cambio, hay muchos espacios dentro de Londres que son muy calmados y que esos son los espacios que queremos para nuestras ciudades. Más tranquilidad, con coches, pero calmado. Entonces, ahí el ciclista funciona, o sea, se desplaza muy bien. Sí. Pero en avenidas muy grandes hay estrés. Hay bastante estrés. Bueno, o sea que en realidad sí que existe esa guerra que yo lo he sentido. Sí. Ahora, no sé si los londinenses o ingleses piensan lo mismo, ¿no? No lo sé. No tenemos mucho que aprender, don Fernando, creo, de los ingleses, sí de los holandeses, referente a la bicicleta. Yo creo que podemos aprender de todos, para lo bueno, para lo malo y de lo bueno y de lo malo. Quiero decir, yo creo que no hay que dejar de aprender porque entonces estamos perdidos. Y yo creo que, por ejemplo, los ingleses sí que tienen una cosa buena y es que ese carácter británico les hace también ser muy dinámicos y muy positivos para muchas cosas. Tenemos compañeros ingleses en el colectivo y tienen a veces unos puntos de vista que a mí me encantan, ¿no? Porque como más frescos, ¿no? Vemos un accidente y una imprudencia justamente de ciclistas ingleses, porque claro, hemos visto imágenes españolas, de manifestaciones españolas, pero no hemos visto cómo actúan los ingleses. Vamos a ver una infracción ciclista. Esa forma de llevar la bicicleta estaba prácticamente, ¿no? Creo que... Sí, eso, el documental es esto. El documental del que hablamos, de Guerra en las calles británicas, viene a enseñar cosas similares, sí. Aquí ponemos como culpable al ciclista, quizá, ¿no? Aunque, bueno, ha habido un cruce de un coche, evidentemente, sí, pero digo, hemos visto un poco la historia, ¿no? De cómo se ha desarrollado y vemos al ciclista cometiendo una serie de imprudencias tremendas, ¿no? Aquí sería en España casi eso impensable. Allí en Inglaterra incluso existen las carreras de ciclistas por las ciudades, creo que también, ¿no? Con lo cual, esto conlleva al qué, a que al final pues esa imprudencia nos lleva al accidente. Sí. Al final ha sido... Depende de los demás, de que los demás sean buenos conductores y que uno no cometa una infracción, se salte un stop, un ceda al paso, como ha ocurrido, entonces cuando se te puede... Es que en estas ciudades grandes, en Londres, en Nueva York y en otras grandes, hay mucha cultura de trabajo, de reparto de cartas, mensajeros en bici, ¿no? Sí. Todos los mensajeros son una tribu urbana, aparte, ¿no? Igual que hay tribus urbanas de música, estos son una tribu urbana, tienen sus propias reglas de entender la ciudad, sus propias reglas de trabajo, son, no sé, espíritus libres y todas estas cosas, y aparte organizan sus carreras, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Las famosas carreras de ciclistas ilegales, para ver quién es el más
el más valiente. El ¿no? más valiente de todos. Sí, Por cierto, y a veces los valientes pues caen. La relación de los ciclistas de ustedes con, también me refiero a Belén, con los peatones es buena, porque también hay asociaciones peatonales. Está la asociación Acera Peatonal, que está llevando a cabo una labor, creo, muy buena, no aquí en la Comunidad Valenciana, que también, pero que en cualquier caso ha elaborado un protocolo en caso de incidente o accidente con ciclistas. Conoce el protocolo, ¿no? Sí, lo he mirado y sí, algunas cosas sí que las conocía ya. Y de luego la asociación esta la conocemos. Sí. En principio, o sea, de momento tenemos muy buenas relaciones porque suscribimos el postulado. Bueno, pues hay que recoger información sobre los hechos, el lugar, localizar testigos, aspecto del ciclista, también de la bicicleta. Bueno, también hay que llamar a la policía local en el caso de que no se identifique al ciclista. Aquí vemos imágenes de esa presentación del protocolo. Creo que es interesante saber qué es lo que tiene que hacer en un momento determinado un peatón cuando se ve indefenso ante un ciclista, a pesar de que esos accidentes, pues menos mal que no llevan a desgracias mucho mayores, ¿no? Bueno, o sí, ¿no? Puedes tenerla, ¿no? Sí. Un mal golpe puede crear problemas serios. Y sí, evidentemente tienes que conocer el protocolo, la forma de actuar. Y bueno, pues lo principal es identificarlo. Recordemos que una matrícula no lleva, o sea, una bicicleta no lleva matrícula y por lo tanto tendríamos que pedirle a esa persona, a ese conductor, sus datos personales, su identificación. ¿No lo quiere dar? Bueno, pues ahí tenemos algo ganado. ¿No nos lo quiere dar? Evidentemente, para que nos lo dé tendríamos que pedírselo de una forma cortés, agradable y mucha tranquilidad, porque en el momento hemos tenido ese accidente, hemos sido arrollados, atropellados por un ciclista. En este caso no podemos crear un conflicto, hay que estar calmado y solicitar esos datos personales. Que no lo conseguimos, ahí tendríamos que hacer uso del cuerpo policial, ¿no? Para que lo identifique y posteriormente cuando vayamos al hospital, pues como toda lesión, habrá que especificar claramente de forma concreta cómo se han producido esas lesiones, ¿no? Bueno, ahí, el protocolo lo puede proporcionar también Acera Peatonal, creo que lo da a través de la web, si alguno tiene alguna duda, pero vamos, esperemos que esto no ocurra. Hay muchos incidentes y muchos enfrentamientos. Y sobre todo, no va a ocurrir si los ciclistas no circulan por las aceras. Quiere decir que, como bien dice los estatutos o digamos las normas ¿El protocolo? el protocolo de acera peatonal, pues la acera es un espacio del peatón. Todos somos peatones, lo hemos hablado antes de empezar el programa, y en esto Valencia en Bici somos bastante rigurosos, es decir, esto es como una regla número 1, ¿no? La acera es un espacio sagrado para los que somos peatones, que somos todos. Entonces, si eso se cumple, difícilmente habrán atropellos, excepto en cruces y... Es decir, no habrán atropellos en la misma medida que hay con otros vehículos, no exclusivamente ciclistas. ¿Os sentís en peligro los ciclistas, Belén, cuando circuláis por aquí, por las ciudades de la Comunidad Valenciana? No. Porque no vais encima de la acera, que el enfrentamiento es con un peatón, sino con los automóviles, como ocurre en Inglaterra, con los conductores de camiones, de autobuses, etc. ¿Os sentís en peligro? Sabiendo cómo situarte en la calzada, no sientes el peligro que tiene alguien que tiene inseguridad. Una de las cosas buenas que sí que hacen los ingleses es dar formación tanto a niños como a adultos para saber cómo circular en calzada con seguridad yendo en bici y qué cosas debes hacer y qué cosas pues son más arriesgadas porque van... Vosotros, sí. Claro, Esa entonces formación nosotros también la hacemos. Hay un aula. Claro. Sí, el aula de la bici, sí. Nosotros Y los además, dos ¿estáis los dos? Sí, estamos ahí. Claro, entonces uno de los objetivos del aula de la bici y de la formación a los ciclistas es hacer que el ciclista no siga yendo por la acera. Si le das seguridad al ciclista de cómo debe ir por la calzada, va a dejar de ir por la acera, porque hay mucha gente que coge en bici o que inicialmente se suelta en la bici en la ciudad y lo primero que hace es subir a la acera, porque bajar a la calzada le da miedo. Pero si le das una formación y le dices las cosas prácticas que debe conocer para poder bajar a la calzada, no se van a dar esos conflictos y todo va a funcionar mejor. Y aparte, hay una cosa que es básica, siempre lo decimos, planifica tu recorrido, es decir, empieza a pensar como un ciclista y como todo el mundo tiene un teléfono de estos móviles o un mapa de la ciudad, sí, pues calcular los itinerarios que uno va a realizar, evitando grandes avenidas, arterias de estas de tráfico rápido, que siempre suele haber alguna alternativa, algunas veces no hay remedio, pero buscar recorridos alternativos en los que te encuentres más seguro, aunque tardes un poquito más. Ahí vemos imágenes justamente de eso, ¿no? Del aula en bici.
que Pequeñitos, está chavales. llevando a cabo, sobre todo con los más pequeños. Y con adultos también. Decías, Fernando, lo del recorrido. A mí me llama mucho la atención porque habéis volcado, incluso, creo que habéis sido vosotros, ¿vale? No sé si habéis volcado vosotros Valencia en bici, unas imágenes en YouTube sobre cómo va uno con la bicicleta haciendo prácticamente eses y, sin embargo, para el coche es toda la línea recta. Vamos a verlo, ¿ve? Sí, Este es un carril bici. Este es un compañero, No sé, sí, esto lo ha hecho un compañero, Carlos. Y ahí Claro. lo vemos, ¿no? Esto es ¿Cuál es el recorrido de la bicicleta? Una de las cosas del pan nuestro de cada día. Sí. El pan amargo, ¿no? Porque de alguna manera los coches aquí irán rectos, pero en cambio nosotros tenemos que hacer un recorrido sinuoso. Igual es que pretenden que nos divertamos más, ¿no? Y la verdad es que es más divertido. Mira, este es el recorrido del coche. Es más divertido realmente. Ahí vemos el recorrido del coche. Sí, esto ocurre muchas veces. Esto es así. Ah. Entonces, ¿ves? Esto aquí lo ejemplifica muy bien. Ajá. Esto es de Copenhague. Bueno, pues esta es una de las imágenes que hemos podido ver que ha volcado un compañero, ¿no? Sí, Un compañero Carlos. de Valencia en bici, Carlos. ¿Eh? ¿Y esto lo encontráis habitualmente o no? ¿O Sí, esto sí, es sí. una Esto es exageración? el pan nuestro de cada día. O Ah, sea, el esto pan es, por ejemplo, en nuestro caso, en Valencia, Sí. y sabemos que otros compañeros de Alicante y las ciudades de la Comunidad Valenciana, de Castellón, también ocurre un poco así. O sea, el coche más o menos podría ir por aquí, la bici tiene que hacer así, así, así. No te digo el peatón. El peatón a veces tiene que como la torre del ajedrez, ¿no? O sea, para aquí, para allí, para allá. O sea, esto es así. Cuando usted también Urbanismo. es ciclista, pero no de ciudad. Bueno, ¿no, también Ángel? me muevo por ella. Ya, ya. Evidentemente, cuando hay que atravesarla, se atraviesa, ¿no? Sí. Y eso, a mí personalmente me resulta complicado el uso de la bicicleta en la ciudad porque no tienes un espacio. Cuando vas por un carril bici hay peatones que lo están invadiendo, hay carritos de bebés, hay gente paseando, agarrados del brazo y ocupando todo ese espacio, con lo cual te obligan muchas veces a salir de él. Cuando te metes en la calzada, porque no tienes carril bici, si tienes que atravesar una gran avenida, circular por una gran avenida, no tienes espacio reservado y te toca o bien circular por el carril bus, evidentemente de forma incorrecta, o bien circular entre el autobús y el resto de vehículos, cuando las motocicletas y a los ciclomotores, sin embargo, se les permite circular por el carril bus en Valencia. Entonces no tenemos espacio, como bien decía antes el compañero Fernando, la bicicleta ha vuelto del pasado a las ciudades actuales, pero sin un lugar en ellas, sin que se haya hecho un trabajo de planificación para permitir que este uso del vehículo, que es eficiente, que es sostenible, permita a los usuarios que lo podamos utilizar convenientemente y sin ningún tipo de peligro y sin ocasionar molestias al resto de usuarios, ¿no? Porque claro, si un vehículo, una motocicleta circula por la Gran Vía Marqués del Turia a 20 km por hora, una motocicleta va a crear problemas al resto de conductores. En el caso de las bicicletas, por la limitación de nuestras propias piernas, no podemos alcanzar velocidades muy altas y en muchas ocasiones los conductores se pueden ver molestos por esa situación. Ángel, no te vayas, que No me voy. la segunda parte vamos a dedicar también al mundo del automóvil, que creo que te gusta mucho, y por tanto vas a estar aquí con nosotros conjuntamente con Carlos Panadero, nuestro experto en el mundo de las motos. Belén Calahorro, gracias por estar con nosotros, Belén, y sobre todo por darnos esa definición de lo que es la movilidad sostenible, que todos teníamos dudas y que creíamos que era algo muy político, pero que en realidad no existía. Era algo que había ahí, pero que no existía. ¿Existe o existirá? O debería existir. O debería existir. Por tanto, nos gustaría contar con tu presencia en alguna que otra ocasión, Vale, como miembro de la un placer. Fundación de Movilidad Sostenible y Segura, si te parece, y seguimos cambiando impresiones como experta que eres en movilidad sostenible y, por supuesto, en seguridad vial. Gracias, Belén. Gracias a ti. Y, por supuesto, don Fernando Maffé, Valencia en bici. Don Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y nada, y siga luchando por el mundo de la bicicleta. Yo creo que al final, y le hablo un hombre de motor, creo que al final nuestras ciudades serán de la bicicleta. Y de todos. y es algo que al final es incuestionable, pero bueno, tardará más o menos, pero la bicicleta estará ahí. Muchas gracias. Gracias, Fernando Maffé. Como digo, la segunda parte la dedicamos al mundo de la motocicleta y también a vehículos que se han presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Detroit y otros coches que sobrepasan los 400 km/h. Será en tan solo unos minutos aquí en Luz de Cruce, amigos.